experimentación biomédica. Antonio, ¿quieres decir algo? Sí, muy brevemente, mil disculpas por interrumpir. Básicamente me quedó la duda sobre el calendario de exposiciones. La verdad ya me perdí un poquito. No sé si sea el caso de algún otro compañero. Ya ve que había una planeación original y como que se perdió una semana por todo este asunto de la transición al Zoom, entonces no sé al final cómo va a quedar. Les voy a mostrar ahorita cómo tengo yo el calendario. Es Ok, que muchas gracias. si no hay de que lo estoy abriendo ahorita en mi computadora. eh, y de una vez para que quedemos bien con las fechas, ¿no? A ver, se los voy a compartir, denme un momento. Aquí está. A ver, ahí está. El equipo 1, este tema no lo tiene. Bueno, se los cambié y van a hablar de la NOM en cuanto al maíz modificado, genéticamente modificado. Como ven el equipo, bueno, está Sandra, Itzel, Miguel Ángel, María Guadalupe, María Cristina. A ellos les tocaría hoy. A ellos les tocaría hoy. El 4 de mayo tengo a... ah, Es que, bueno, el 4 de mayo es hoy. el 4 de mayo, sí, es que se me... Sí, sí, entonces ahí está el error. Sí, sí. Eh, se recorrería, entonces, Jocelyn, Noemí andan por ahí. Bueno, porque entonces a lo que voy es ley de bioseguridad quedaría entonces para el 6 de mayo. De todas maneras, si no, cualquier cosa, bueno, lo vamos viendo. Denme un momento, es que estoy admitiendo a sus compañeros. Y el reglamento, que es el tema que ustedes traen, Antonio, quedaría entonces, si nomás no me equivoco, sería el 11 de mayo, el siguiente lunes. Ok, perfecto. Muy Que bien. convenio de la diversidad biológica quedaría para el 13 de mayo, ¿no? Donde están Oscar, Mónica, Elizabeth, Ricardo y Magdalena, sería para el 13 de mayo. Protocolo de Cartagena, si nomás no me equivoco, a ver, 13 de mayo. No puedo ver el calendario. Bueno, sería de 18, mayo. 18 de mayo, gracias. Y comités, que sería el último, es que yo ya se me había ido ahí. Sí, disculpen, también traía error. 19, 20, sería para el 20 de mayo, entonces a ver, quedamos. Bueno, este se modificó, pero equipo 1 sería hoy, que es 4 de mayo. Equipo 2 quedaría para el 6 de mayo, que es ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Equipo 3, que es el reglamento, quedaría para el 11 de mayo. El convenio de la diversidad biológica es 13 de mayo. El protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología. Maestra tiene bloqueado su micrófono. Ya. Creo que ya. Sí, es que como me sacó, pues por eso. Uy. A ver, entonces. Ok, bueno, entonces
Y comités de ética, a ver, entonces protocolo de Cartagena quedaría 18 de mayo, comités de ética en investigación quedaría el 20 de mayo, ¿sí? Mariana, Martín, Germán y Nayeli. Entonces aquí está. De todas maneras, voy a hacérselas llegar por cualquier cosa, porque como se reagendó para que tengan bien las fechas. Está muy inestable el internet. Pero se las voy a hacer. Maestra, yo estoy incluido en ese grupo. Germán. Sí, estás aquí Sí, en maestra. comités de ética en investigación. Y aquí la opción bioseguridad, pero no. Son comités. Es que no vi que esté mi nombre. Estás con nosotros, Red, Sí, ¿no? es el equipo 6. Sí, sin problema. Ok. Es que a ver, entonces. Sí, porque Es que ya no se ve listado, maestra. ¿Lo podría volver a pasar, por favor? Sí. A ver, ya lo están viendo. Ahí está. Entonces, 4 de mayo, o sea, hoy le toca a Itzel, Sandra, Miguel, María Guadalupe y María Cristina. Ah, pues sí, tú, María Cristina. Les toca hoy. 6 de mayo es Jocelyn y Noemí, con ley de bioseguridad. Reglamento de la ley de bioseguridad el 11 de mayo. Ana, Ingrid, Miguel Ángel, Antonio y Manuel, el 11 de mayo. El 13 de mayo, Oscar, Mónica, Elizabeth, Ricardo, Magdalena. El 18 de mayo, protocolo de Cartagena, es Verónica, Marlene y Aranza. Y el equipo 6, que es el 20 de mayo, los comités de ética de investigación y comités hospitalarios de bioética, Mariana, Martín, Germán, Nayeli y José Luis. ¿Sí? Así es como quedan. De todas maneras, para que no haya malos entendidos ni nada, se las voy a hacer llegar por correo a Germán para que la tengan y no tengamos ningún problema. ¿Sale? Voy. Es que me piden. Aquí. Listo. Bueno, entonces ya tenemos esta parte. Y ahora voy a... Y ahora sí ya el tema. ¿No? Ay, ya me hice bolas, denme un momentito. Ahí está. Perfecto. Entonces, ya para ir concluyendo lo que es el marco legal de la experimentación biomédica, bueno, recordando que como siempre no nos peleamos con las figuras aquí, lo que queremos es analizar los parámetros éticos y legales y pues recuerden que la investigación y los avances en la medicina son muy, muy importantes. Así que es algo esencial, por eso debemos de promocionar muchísimo la investigación y la ciencia, porque al final del día nos traen avances y beneficios y eso al final del día se refleja en mejores condiciones de vida para la sociedad. Sin embargo, lo que no debemos de olvidar es que no por los avances podamos sobajar la dignidad o poner en riesgo la integridad física y psíquica de las personas. Eso es lo que aquí no debemos olvidar, principalmente, que como vimos, retomaron lo que decían las clases anteriores, tenemos un buen marco, hay incluso muchísimos candados que hacen muy difícil que suceda, al menos aquí a nivel nacional, lo cual está bien. Ahorita les voy a dar algunos otros ejemplos de escándalos que han habido a nivel internacional que son también recientes, para culminar, para que vean que es algo que no se logra acabar, pero al menos en México sí tenemos pues bien la regulación. Tal vez en algunos casos se exagera todos los candados que hay, pero nos garantiza cuidar la salud de las personas.
A grandes rasgos, las características que también en un comité de ética de investigación eh, son los criterios para evaluar un ensayo clínico, que no quise abordar mucho comités de ética porque ya hay un equipo que lo hará. Pero bueno, ellos lo que tienen que hacer es valorar que tenga una mejoría, ¿no? Para el tratamiento de los pacientes, por ejemplo, que prometa traer alguna mejoría para ellos, por ejemplo, que tenga una validez científica, que cumpla con la metodología, con una rigurosa metodología en cuanto a la investigación. Como tercer punto, la selección equitativa de los sujetos. Los que sean elegidos deben de estar relacionados por cuestiones científicas, no es, digamos, que al azar la elección. A los grupos, a todos los grupos se les debe de ofrecer la oportunidad de participar a menos que exista un riesgo para ellos, y tiene que existir también en esta selección equitativa de los sujetos una posibilidad de beneficio. También se tengan que cerciorar de la garantía, pues, de la razón riesgo-beneficio. Se debe se debe de diseñar este protocolo para reducir los riesgos a los sujetos, minimizar esos riesgos y potencializar todos los beneficios, ya sea para la sociedad y para el sujeto. O en su caso, los beneficios potenciales son proporcionales también a los riesgos. Teniendo en cuenta que entre más probable sea el riesgo, mayor debe de ser la probabilidad de beneficiarse, y que entre menos riesgos los beneficios son más inciertos, ¿no? Estas son algunas de las reglas, son más amplias, las estamos viendo muy someramente, pero son estas. La evaluación debe ser independiente, no deben de mediar conflictos de intereses. Lo decíamos la clase pasada, los financiamientos de las investigaciones, ¿quién lo hará? Por ello, bueno, se supone que aquí lo que se debe de velar es por esta evaluación independiente de los proyectos. Debe de existir el consentimiento informado, que en unos momentos rápidamente lo abordaré un poquito. Debe de existir el consentimiento informado, que bueno, es todo un proceso que lo que quiere es asegurar la autonomía del paciente, que ésta no sea vulnerada. Y aquí es para que el paciente exprese de manera voluntaria su intención de participar en una investigación, o que para que sobre él se efectúen intervenciones, procedimientos preventivos, diagnósticos, tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas de cualquier tipo, incluso de rehabilitación, y si son procedimientos que suponen molestias y riesgos que previsiblemente pueden afectar su salud o su dignidad. Este documento, como yo les decía, es el resultado de un proceso de información, de diálogo que deben de tener los expertos frente al sujeto o con el sujeto que va a ser sometido a investigación, o en su caso el paciente. Y bueno, todo también debe contener derechos y obligaciones y las responsabilidades de acuerdo al cuadro clínico biológico que presente también el sujeto de investigación. Eso a grandes rasgos. Bueno, ahorita les doy el marco legal del consentimiento informado, pero para no perderme mucho. La última característica es el respeto por los sujetos inscritos. Esto quiere decir que en cualquier momento ellos pueden mudar de opinión en cuanto a seguir en la investigación o no. Y también tienen derecho a estar informados respecto al avance de la investigación, qué es lo que está sucediendo, cuáles son los riesgos o beneficios de todas las intervenciones realizadas, y la confidencialidad en cuanto a sus datos y lo que vaya sucediendo a lo largo de la investigación. Todos estos criterios, bueno, los debe de vigilar los comités de ética en la investigación, que están previstos en el 41 bis de la Ley General de Salud y en los artículos 13 y 14 del reglamento en materia de investigación. También están establecidos en la NOM 2012 y en la otra NOM, aquí la
a ver, NOM 04 y en la NOM 012-2012, ¿no? Entonces, además deben de ser dados de alta en el Registro Nacional de Ensayos Clínicos de la Comisión Federal para de la COFEPRIS, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ¿no? Ese es a grandes rasgos, de manera muy somera, ese es el marco legal. Aquí del reglamento estoy extrayendo esto, ¿no? En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, deberá prevalecer el criterio de respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y bienestar. Artículo 14. La investigación que se realice en seres humanos deberá desarrollarse conforme a las siguientes bases, ¿no? Se sujetará a principios científicos y éticos que la justifican. Se fundamentará en la investigación previa realizada en animales, ¿no? Que lo comentábamos en sesiones anteriores, en laboratorios o en hechos científicos. Se deberá realizar solo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda obtenerse por otro medio. Deberá prevalecer siempre las probabilidades de los beneficiados, de los beneficios esperados, ¿no? Y los riesgos deben de ser, pues, también predecibles. Se debe contar con el consentimiento informado por escrito de los sujetos de investigación, o en su caso el representante legal, y debe ser realizada por profesionales de la salud, de acuerdo al mismo reglamento, con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una institución de atención a la salud que actúe bajo la supervisión de las autoridades sanitarias, ¿no? Y que obviamente que cuente con la infraestructura, los recursos, tanto materiales como humanos, para llevar a cabo esta investigación. Debe contar con un dictamen favorable de las comisiones de investigación, ética y de la bioseguridad en su caso, y se llevará a cabo cuando se tenga la autorización del titular de la institución de atención a la salud y en su caso de la Secretaría, ¿no? Esto, bueno, de acuerdo a los artículos 31, 62, 69, 71, 73 y 88 del reglamento en materia de investigación. Entonces, bueno, lo que tenemos es que si estos requisitos no se cumplen, estamos ante investigación biomédica ilícita que tiene muy poco que fue regulado, tendrá unos 2 años. Me parece que fue en 2018. Yo, como les decía, es una modalidad de la trata de personas, así está establecido en el artículo 10, fracción 9, y va a consistir en la aplicación de procedimientos, técnicas o medicamentos no aprobados o que contravengan disposiciones legales sobre una persona o un grupo. Y esto en relación, pues, con el artículo 31 de la misma ley, que es la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y la protección y asistencia de las víctimas. Entonces aquí está el artículo 10. Toda acción o omisión dolorosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 20,000 días multas y perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta ley y en los códigos penales correspondientes. Se entenderá por explotación de una persona a, y bueno, aquí nos lo marca nuestra fracción 9, experimentación biomédica ilícita en seres humanos en los términos del artículo 31 de la presente ley. Nos vamos al 31 y lo que establece es, pues, la pena se impondrá de 3 a 5 años de prisión y de 2,000 a 30,000 días multa a quien aplique sobre una persona o un grupo de personas procedimientos, técnicas o medicamentos no aprobados legalmente y que contravengan las disposiciones legales en la materia, ¿no? Así está. Les digo, esto es más reciente, esto es 2018, si no mal no recuerdo la disposición en cuanto a hacerlo una modalidad de trata de personas a la experimentación biomédica ilícita. Como vemos, suena esto, está muy resumido, pero es una serie de pasos que se tienen que cumplir y es muy estricto el cumplimiento
pues para dar paso y autorizar los ensayos clínicos, porque pues como veíamos, sí es delicado, porque si no, luego comprometemos la salud de las personas. Y yo como les digo, es algo que no se ha erradicado. Es diferente, pero vale la pena comentarlo en materia de prótesis, sí está a nivel internacional mucho más relajado, como no hay exactamente experimentación y la que hay luego es muy somera. Los ensayos clínicos para probar las prótesis, al menos en Estados Unidos, en Inglaterra, se relaja un poco más este tipo de ensayos y sí han habido repercusiones luego de que los ensayos no se efectuaran bien, salen los productos al mercado y entonces viene la ola de problemáticas en cuanto a la salud de las personas. Bueno, yo quería que lo viéramos en clase, pero no lo podremos ver, pero ay, mi computadora no responde. Pero quien lo quiera, bueno, este documental es de la DW, acá les digo, se los traía. Y este documental de la DW, pues es sobre la regulación escasa en Alemania y en la Unión Europea sobre la aprobación de prótesis y pues desafortunadamente los sucesos trágicos que ha pasado con las personas que se les ha puesto, se les han implantado estas prótesis y han tenido repercusiones en su salud. Entonces es algo que aún prolifera, ¿no? Igual, de los más recientes que hay, yo como les decía, lo que está pasando es que los países, bueno, están poniendo una regulación estricta, pero sin embargo hay países en los que no hay, o en los que también si la hay se hace muy poco por ejecutarla y llevarla a cabo. Entonces sí han habido recientemente algunos escándalos al respecto. En la región de Cano, África, en el 96, un fármaco contra la meningitis llamado Trovan, producido por Pfizer, Trovafloxacino. 11 niños murieron y 190 sufrieron malformaciones y sordera. Fue un ensayo que no cumplió con los parámetros éticos ni científicos y pues acabó así. Por ahí anda la película El jardinero fiel, me parece que así se llama, y ahí relata este caso de ensayo clínico ilícito en África, que como ven fue un poquillo reciente, ya no tanto, pero digamos, sucedió hace algunos años. Entonces, bueno, pues para que lo tengan ahí, ¿no? Son ejemplos. En China en 2003, con el uso de ácido NDGA, en India en 2002, en centros psiquiátricos también se hizo pruebas, se dejó a varios pacientes psiquiátricos sin su medicamento, se les mintió, se les dijo que ya no se producía el medicamento y que les iban a dar otro, les dieron placebo y a otro grupo de investigación les dieron el medicamento que estaba a prueba. Total que cuando se verifica esto, bueno, se dan cuenta que se les había mentido a los pacientes para que otorgaran su consentimiento para que se les administrara el medicamento y bueno, en realidad lo que hicieron fue incluso ponerlos en riesgo porque dejaron de administrarles ese medicamento diciéndoles que ya no existía cuando sí se estaba produciendo el medicamento. Entonces, en Nueva York con niños de hospicio, desafortunadamente también en 2002 pasó, experimentos con niños de hospicio donde se daba muy a la ligera el consentimiento informado, las instituciones que tenían a cargo a los niños, abandonados o expósitos, pues daban la autorización sin verificar muchas cosas. Y bueno, se vulneró ahí a varios niños. Afortunadamente no pasó a mayores, más que algunos efectos secundarios, digo, por minimizarlo. No hubo mayor riesgo para los niños, pero sí ha sucedido. Entonces, bueno, ahí yo les traía las ligas por si alguien las quiere tener sobre algunos casos que han habido, bueno, de dónde estoy sacando también esta información que les platico sobre estos ensayos. Ahí están. Acá
Déjenme ver si se ve. Bueno, aquí está experimentos mortales en el Instituto de Neurología, estos de proceso, también si alguien quiere revisar la nota. Acá están, pues por los ejemplos lamentables que hemos tenido aquí, afortunadamente nada más me he enterado de ese. Experimentos con pacientes de neurología sin autorización, este también es de la jornada. Como les decía, son como 500 pacientes afectados, muchos de ellos han tenido escurrimiento de líquido cráneoencefálico por la nariz. Entonces han tenido muchos problemas estas personas, ¿no? Y bueno, también en el Excelsior, esta nota que no se carga ahorita, pero bueno, el experimento que la incapacitó y arruinó su vida, es una de las víctimas de neurología, aquí salió en el Excelsior. Por si quieren, bueno, los detalles de estos que yo les mencionaba, estos casos en China, en India, vienen en este documento, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el que les platicaba de la India, donde los formularios, un paciente explicó que llenó un formulario porque el médico se lo pidió, pero no tenía idea de que estaba participando en un ensayo clínico. Entonces tenemos algunos de estos ejemplos. Aquí les digo, vienen más detallados, ejemplos de ensayos clínicos no éticos. Por si alguien lo quiere, todos están en internet, pueden acceder a ellos, quería que los vieran, pues para que vean cuál es el sustento de la clase. Nada más ya para cerrar, les quería dar el marco legal del consentimiento informado, que ya vimos lo que es que les decía yo, es un proceso, se refiere a un diálogo. Muchos han criticado que ha devenido en hostigamiento informativo porque se vuelven muy complicados, ya que es la obsesión de enunciar todos los riesgos. Entonces dicen muchos que se ha vuelto más allá de este diálogo en simples formularios donde se emiten riesgos y beneficios para deslindar de responsabilidad. Es una de las críticas que han habido, pero pues al final del día sí se ha trabajado mucho porque el consentimiento informado tenga protagonismo en el momento de hacer un ensayo clínico, ¿no? Entonces, como yo les decía, lo que quiere es respetar la dignidad y la autonomía de las personas y en el caso de los incapaces que no puedan dar su consentimiento, pues cumplir con este principio de respeto por las personas que nos habla la Convención de Oviedo, ¿no? Bueno, aquí, ¿dónde está? Bueno, tienen que actuar dando toda la información adecuada y que el paciente la entienda. No se debe de abusar de tecnicismos en un consentimiento informado, por eso les digo, es más un diálogo que se debe de tener y se deben de señalar los riesgos y beneficios y las alternativas que hay. No debe de mediar ningún tipo de coacción, ¿no? Con respecto al consentimiento del paciente, ni tampoco a su intimidad, ¿no? Y contar pues con capacidad de ejercicio al momento de emitir el consentimiento informado. El marco legal, bueno, Ley General de Salud, artículos 20 a 20, 21, 29 y 36. La norma oficial mexicana 2012, expediente clínico, en los puntos 4.2, que es la definición legal. También lo encontramos definido en la ley del IMSS y en la Convención de Oviedo, que les comentaba yo, en los artículos 5 a 9. Nada más para ir cerrando, en el reglamento nos se estipula que se entiende por consentimiento informado al acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso su representante legal autoriza su participación en la investigación con pleno conocimiento de la naturaleza de los procedimientos y riesgos a los que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna, ¿no?
Aquí parte de los requisitos que debe de incluir este consentimiento informado de acuerdo al artículo 21 del reglamento, bueno, debe de expresar su consentimiento, ya sea el sujeto o en su caso el representante legal. Siempre debe de mediar una explicación clara y completa, sin tecnicismos, de los aspectos de la investigación. Se deben de justificar los objetivos de la investigación. Los procedimientos que vayan a usarse se deben de señalar, ¿no? Y cuál es el propósito, incluyendo la identificación de los procedimientos que son experimentales, las molestias y riesgos esperados, los beneficios que puedan observarse, los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto y la garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta o aclaración, duda de los procedimientos, riesgos y beneficios en cualquier momento de la investigación. Entonces, este es nuestro marco legal. Aquí continúa que también de lo que habíamos visto, puede retirar en cualquier momento su consentimiento, sí, también se debe de asentar esto en el consentimiento informado, ¿no? La confidencialidad, el compromiso de proporcionarle información durante la misma investigación. Todo ello que estuvimos viendo anteriormente, bueno, está en la ley, ¿no? También la indemnización a que legalmente tendrá derecho por parte de la institución de atención a la salud en el caso de daños que lo ameriten directamente causados por la investigación. Y si existen gastos adicionales, estos serán absorbidos por la institución respecto a la investigación, ¿no? Va por escrito, siempre. Y tiene que ser elaborado, pues obviamente, por el investigador principal, pues es el que conoce cuál es el alcance de la investigación, por ello es se busca que lo elabore el investigador principal. Debe de haber el nombre y direcciones de 2 testigos y la relación que estos tengan con los sujetos de investigación, ¿no? Esto se prueba por la Comisión de Ética de la institución. También es algo que verifican estos comités de ética en investigación. Y bueno, se deberá entregar por duplicado, quedando un ejemplar en poder del sujeto de la investigación o de su representante legal. Entonces, a grandes rasgos, ese es el marco legal del consentimiento informado, que va muy de la mano hacia ahí mancuerna con la experimentación biomédica y su marco legal. Ya no me meto en dilemas, pero bueno, sí se los puedo mencionar. Sí dicen que es hostigamiento informativo, que a veces atormenta mucho a los pacientes porque hace muchos tecnicismos en el son de desligar de cualquier tipo de responsabilidad. Esas son de las críticas que han habido, ¿no? Entonces, con esto yo cierro el tema porque no les quiero quitar tiempo a sus compañeros. Y vi una mano levantada, déjenme, ahí voy. Nayeli. Hola, maestra, buenas Hola. tardes. Rápidamente, para no quitar, rápidamente, nada más un comentario sobre el consentimiento informado. Sí. Bioéticamente, con bioética se maneja no como documento, sino, bueno, el documento es la carta de consentimiento informado, pero en realidad el consentimiento informado es la expresión, la que hacemos nosotros, se podría decir una expresión tangible que es para el respeto al derecho de los pacientes, en donde le explicamos con una manera clara, oportuna y veraz y de manera explícita lo que vamos a realizarle y él considera aceptarlo o no. Esto es totalmente bajo principios bioéticos, entonces en realidad el consentimiento informado es esta expresión que se hace entre el paciente y el profesional de la salud y se expresa o se documenta en la carta de consentimiento informado, que es parte del expediente clínico. Es un comentario que cómo se maneja para la parte bioética y bueno, se respeta la dignidad del paciente. Ya se fue, creo que se cortó. No, bueno, yo te estoy Ahí está. Ok, escuchando. perdón, es que no vi la pantalla.
Perdón, consta de dos partes. Uno es el derecho a la información del paciente y la otra es la libertad del paciente si quiere hacerse o no el procedimiento. En este caso estamos hablando de una investigación. El paciente decide firmar si se va a entrar al protocolo de investigación o no. Entonces, esa es la parte que quería comentar. Perfectísimo. Muy puntual. Muchas gracias, Nayeli. Gracias por complementar la clase. Muchas gracias. Si ya no hay algún otro comentario, pues me gustaría que empezaran a exponer sus compañeros para que no se nos vaya el tiempo. Yo quisiera que, salvo que tengan algún problema en comunicación o algo, que cada uno, aunque sean unos 5 minutos, interviniera, ¿no? Pues para que todos tengan participación. A mí me gustaría eso, pero bueno, ya sabrán ustedes cómo se arreglaron. A mí olvidé yo decirles eso, que sí me gustaría que cada uno de los participantes interviniera. Sé que luego se complica por estos medios, pero si es posible, se los agradecería. Entonces, pues no sé, por allí Sandra, Itzel. Hola, profesora. Una duda. ¿Podría proyectar mi pantalla para poner la presentación? Sí, nomás que no sé cómo se hace eso bien, pero sí. Aquí le doy compartir. Sí, y creo que ustedes me dicen si la sí. pueden visualizar. Sí, por favor, A sí. ver. Me dice que no porque usted está compartiendo. Entonces, a Creo ver. que necesitas ser como anfitriona, perdón, ¿Cojo? para que ya te permita compartir. Ok. Ay, ¿Quieres sí, empezar? No necesariamente. La maestra necesita dejar de compartir su pantalla, Ajá. la presentación, para que Itzel pueda compartir la suya. Lo que veo aquí es que cuando, a ver, voy a tratar yo de cerrar todo Sí. esto que tengo aquí para no estarme haciendo bolas. Ok, yo ya no estoy compartiendo, a ver si ya puedes. Gracias, Oscar. No hay de qué. Gracias. A ver, voy a intentar compartir Sí. ahora sí. Y creo que ya me deja. Sí. Listo. No sé si ya pueden. Ahí está, sí. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, entonces, sí, ya estamos organizados para explicar brevemente los temas que nos tocan. Entonces, voy a empezar. Bueno, en nuestro equipo estamos Sandy, Cristina Gatica, Miguel Ángel Gaitán y Lupita Reséndiz. Nos tocó exponer la NOM 002 SAC Bio Semarnat 2017, pero consideramos importante también exponer estas dos otras NOMs que preceden y que son importantes para entender esta última. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí el marco regulatorio. Estos temas les tocaron a todo el grupo, cada uno va a exponer estos temas más a profundidad. Nosotros solo los vamos a mencionar porque son los antecedentes directos de las normas, es decir, estas leyes y estos reglamentos se necesitan para implementarse de las NOMS. Entonces, solo los vamos a mencionar brevemente, pero son el marco jurídico regulatorio de las NOMS que vamos a explicar. Entonces, aquí tenemos una línea del tiempo para que ubiquemos más o menos. Bueno, es importante que sepamos que todo este marco regulatorio es encaminado a la protección de la biodiversidad y de la salud humana y trata mucho de los organismos genéticamente modificados y de cómo estos tienen que interactuar en el medio ambiente, pero se han estudiado y se han establecido reglas que se tienen que observar para evitar riesgos y bueno, ahorita más adelante vamos a estudiar el principio de precaución
que es un principio que deben de respetar, en este caso los estados, para que la introducción de estos organismos genéticamente modificados en el ambiente provoque los mínimos riesgos, y si es que se provocan riesgos, establecer rutas pues, para controlar esos riesgos y para disminuirlos. Entonces, aquí están los antecedentes. En 1986 se dio el inicio de investigación con plantas genéticamente modificadas en México, y en 1988 la Secretaría de Agricultura recibió una solicitud para llevar a cabo una prueba de campo de un organismo transgénico, que fue el primer organismo genéticamente modificado procesado en Guasave, Sinaloa, por la empresa Sinalopasta, y era un tomate. Era un tomate resistente a insectos, y bueno, es el primer antecedente. Posteriormente, pues, hubo más movimiento, pero es importante mencionar que en 1992, México firma el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y el 13 de junio de 1992, bueno, en 1992, empieza la comisión, empieza a redactarse, a estudiarse, lo firma el 13 de junio de 1992 y se ratifica el 11 de marzo de 1993. Entonces, estaríamos hablando de que en 1993 ya entra este convenio sobre la diversidad biológica. Luego, en 1996, tenemos otro suceso importante, que se presenta una etapa experimental del algodón y de la soya genéticamente modificados en México. Luego, en 2003, entra en vigor el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología, que es un protocolo parte del convenio sobre la diversidad biológica, y es importante en este protocolo hablar del principio de precaución, que más adelante vamos a explicar, porque justo la NOM de la que vamos a hablar está basada en este principio de precaución. Luego, en 2005, la publicación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. En 2008, el reglamento de esta ley. En 2009, el régimen de protección especial del maíz. Y de 2011 para 2012, solicitudes de permiso para siembra de maíz en programas piloto, y el acuerdo de centros de origen y diversidad genética del maíz. Y bueno, en 2013 a 2017 son las normas que vamos a explicar. Entonces, solo vamos a mencionarlos brevemente, porque, bueno, nuestros compañeros van a exponerlos ya más a profundidad, pero era importante porque son un antecedente de nuestras normas. Entonces, ahorita vamos a iniciar con el Convenio de Diversidad Biológica. Ay, no sé si está Lupita. Ay. Lupita, es que me parece que yo no la he visto por acá. No, me parece que no es Recendis, ¿verdad? Sí, es ella. No, no está. No, no está Lupita. Bueno, entonces, si no, ahorita que si quieres, Marta. No se escucha muy bien. Ixel sigue pasando la presentación, ¿no? Y bueno, ya seguimos diciendo Sí. nosotros entonces. Hola, buenas tardes. Soy Cris. Sí. Hola, Cris. Bueno, entonces, si no avanzamos a la ley de bioseguridad, si no, en lo que Lupita vuelve, es que... Y ya. Sí, no se preocupen, está bien. Muchas gracias, profesora. Listo, Cris.
Cris. Cristina. Ay, ya se fue. Sí. Ah. Bueno, no importa. Entonces, si no avanzamos a que regresen, igual era el reglamento. Bueno, en el marco de la ley se estableció el régimen de protección especial del maíz, que nos va a ayudar a explicar Gaitán. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Hola, pues vamos a pasar precisamente a la parte, es un apartado que existe en el reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que justo tiene un apartado específico para el régimen de protección especial del maíz. En tal razón, y para no entorpecer la exposición que corresponde a que nos expongan el reglamento, yo no conocía del tema y pues entonces justo en la investigación, pues hubo el estar leyendo incluso lo manifestado, las exposiciones de motivos, que incluso en este año se va a tener una nueva votación en el mismo sentido. Y si no, si no disponen de otra cosa, pues más o menos voy a explicarles el por qué es importante este régimen de protección especial del maíz, o a lo mejor lo que yo puedo ir entendiendo, y es que en México pues, se considera el centro de origen del maíz, y todo territorio nacional tiene una diversidad importante en diversas razas y variedades criollas de este cultivo. Este proceso, o más bien esta circunstancia que existe, es un proceso que ha ocurrido por la domesticación continua de este producto, es decir, el maíz, y que se lleva a cabo en el medio rural, siendo que el maíz en México no solamente se utiliza como un producto alimentario, sino incluso pues es un producto que tiene un gran movimiento económico en México. De tal razón es que resulta importante mantener este maíz, por llamarlo, lo más puro posible, o que los subproductos que se vayan teniendo del maíz, es decir, en sus diferentes variedades, pues no se perjudiquen por el uso de organismos genéticamente modificados. Por eso justo este régimen de protección especial. Este proceso que tenemos actualmente y la diversidad que tenemos, pues ha ocurrido por más de 300 generaciones de diversidades de maíz. Entonces, por lo tanto, se considera un patrimonio y un legado para la humanidad. En esta razón es que se considera que las comunidades son el mejor resguardo del acervo genético de las semillas del maíz. Este es el fondo del por qué protegerlo. Y entonces tenemos en contrapartida que existen empresas que al estar diseñando modificaciones genéticas en diversas plantas, especialmente en el maíz, y el maíz tiene una cualidad que es que rápidamente puede adaptarse o puede ser genéticamente modificado por naturaleza. Entonces, este régimen especial se le da porque si alguien empezara a realizar esta modificación genética en el maíz y se pusiera realmente en un lugar libre, perdón. No. Miguel, ¿puedo continuar? Sí, claro. Bueno, hola compañeros, comentando ya lo que Miguel ya expuso, y lógicamente esto lo vamos a ver ya más profundamente con el siguiente equipo. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la Ley de Biodiversidad de Organismos Genéticos Modificados es derivada de la adhesión de México al protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. Aquí es bien importante mencionar que el objetivo principal es la regulación y la finalidad es prevenir, evitar y reducir los posibles riesgos que pudieran ocasionar a la salud humana, medio ambiente, pues ganado y especies acuícolas y la biodiversidad en general.
Se puede decir que esta ley enfatiza de una medida rigurosa aquí en México para que todo este tipo de procedimientos se lleve a cabo de acuerdo a una norma, y posiblemente Itzel y Sandy hablarán de ella, así como Miguel. Entonces, aquí nosotros la mencionamos como una síntesis, porque los compañeros les voy a comentar. El siguiente equipo hablará profundamente de ella. Bueno, de acuerdo al artículo 2 de la fracción 2, debe definir objetivo, actividades y responsabilidades a nivel nacional. Establece los mecanismos, como les comentaba, y acceso a la información para la participación pública en biodiversidad. Es importante mencionar que también hay un consejo consultivo mixto de biodiversidad y, bueno, también debe de participar el sector social, privado, productivo y académico. Lógicamente, bueno, con diferentes aportaciones, y también es que se deriva de que se debe de entregar información fidedigna, o como hablábamos ya del uso de esta información, que debe de mantenerse lo más estrictamente fiel a lo que significa el trato a la biodiversidad, y que no haya alguna anomalía que pueda ocasionar daños tanto a la población, de humanos, animales, plantas, de todo, ¿no? La biodiversidad y en sí al medio ambiente. Bueno, aquí también nos habla que las consultas públicas son sobre solicitudes de liberación de OGMs al ambiente, así como a pueblo. Bueno, estas tienen que ser también consultadas así como pueblos y a comunidades indígenas se les debe de proporcionar, independientemente de que hablen dialectos. También es importante que la regulación de las actividades de OGM, liberación del medio ambiente, aquí importante es la experimentación, programas piloto y lo comercial. Digo, ya es el objetivo del artículo primero, que nos deja muy claro que esos son el punto principal y específico para que se pueda hacer ese tipo de organismos genéticamente modificados y ponerlos realmente al mundo, ¿no? O bueno, aquí en México. También hay unos movimientos transfronterizos, que es la importación y la exportación. Y bueno, también nos habla también de esa finalidad que lo que les había comentado hace rato, que las hace así bien enfatizadas: prevenir, evitar y reducir posibles riesgos que puedan ocasionar a la salud humana, salud de cultivos, ganado y especies acuícolas, medio ambiente y diversidad. Yo creo que esto es lo que la ley en sí basa basa todo el reglamento, su reglamento que deriva de ello, y todas las leyes en cuestión de este tipo de daños o situaciones que se puedan ocasionar. También el reglamento 2008, bueno, lógicamente el reglamento de la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, esto pues su objetivo principal es que se debe dar cumplimiento a las disposiciones que marca la ley. Precisamente establece los procedimientos, los requisitos con respecto a solicitudes que hacen de permisos y autorizaciones, de acuerdo a... esto se va reflejado en el artículo primero al artículo 32. Bueno, se considera que en México tiene un marco regulatorio riguroso, como se lo mencioné hace rato, y sobre todo en medidas de bioseguridad. Definitivamente debería de ser así, pero ya sabemos, como siempre, que hay casos en los que realmente no se aplica la ley como debe de ser, ¿no? Entonces, plasmada la ley se ve muy bonita. La verdad, de la ley, el reglamento están debidamente estructurados. Al analizarlos, pues sentimos que no les hace falta gran cosa para que realmente se pueda dar ese sistema riguroso en cuanto a que nos puedan causar cualquier tipo de daño. Sin embargo, pues a veces no se cumplen las medidas, ¿no? Bueno, también se incluye aquí en el reglamento las etapas de liberación de programas piloto, ya sea de estas etapas experimental o comercial, y también lógicamente nos habla de esos requisitos que debe de tener la ley, ¿no? En cuanto a los permisos. ¿Qué debe de tener? Bueno, a grandes rasgos, y como les comento, porque los compañeros vuelvo a decir profundamente de esto, pero bueno, los requisitos principales son presentar solicitud ante la secretaría correspondiente. Esta solicitud debe de estar acompañada con información derivada de caracterización de la OGMS, identificación de las zona o zonas,
donde van a hacer este tipo de estudios, estudios posibles riesgos que pueda generar al medio ambiente o a la diversidad biológica. Lógicamente, pues hay plazos para ciertos periodos para que si alguien presenta sus documentos, presenta su solicitud para permiso, se le va a decir en qué tiempo se le da esa resolución. Y bueno, hablamos de que estos permisos pueden variar de entre 3 a 6 meses, lógicamente, bueno, eso es lo que vemos en la ley, pero a veces, pues, volvemos a repetirlo, puede tardar un poco más, ¿no? Para liberación experimental, aquí nos comentan de que son 6 meses, para el programa piloto 3 meses, para comercial y que sea para el ambiente 4 meses. Bueno, lógicamente también debe de incluir las zonas restringidas para el uso de las OGMs, los centros de origen y la diversidad genética. ¿Qué quiere decir? Que si nos damos cuenta, el reglamento enfatiza todo lo que la ley ya está escrito y que se debe de cumplir a la letra, ¿no? Con la finalidad de siempre guardar la seguridad de, ¿no? En este caso, pues sería en México. Eso nos habla de que afortunadamente tenemos esta ley, este reglamento. Digo afortunadamente porque hemos visto tantos ensayos en otras partes que han dañado tantas cosas que, bueno, realmente se respaldan en el uso de poder, en el uso de otras situaciones. Pero aquí lo importante es que, bueno, esta es la síntesis que para que ahorita mis siguientes compañeras mencionen ya la norma que nos tocó, pero en general nosotros concluimos que esto es lo más importante que se pudo haber extraído en estos momentos para fines de nuestra exposición de la ley y del reglamento. A continuación sigue Miguel, que nos hablará ya del tema del maíz. Adelante, Miguel. Sí, muchas gracias. Pues bueno, justo a partir de esta ley y del reglamento, y que les platicaba que surge este apartado específico de protección, pues es que justo las experimentaciones que se han hecho en Estados Unidos no han podido ellos segregar variedades transgénicas de las no transgénicas. Entonces se demuestra que incluso bajo condiciones estrictas de la regulación que ellos tienen, y que los acervos de semillas no se reciclan de un ciclo a otro, ha sido imposible evitar el flujo genético de variedades transgénicas a las no transgénicas. Por lo tanto, una vez que se obtiene un plantío de estos maíces transgénicos, generalmente contaminan a los que no. De ahí que surge este régimen de protección, como les decía. Entonces, el impacto ambiental, económico, social e incluso cultural de introducir maíz transgénico a México sería un grave riesgo para perder esta riqueza genética del genoplasma como recurso público, y por lo tanto se estaría privatizando en un sistema de patentes que los estadounidenses manejan bastante bien, y por lo tanto después tendrían, como lo hemos visto con Monsanto, pues un gran problema para la comercialización de estas semillas en México. No quisiera ahondar más en el tema porque justo creo que uno de los equipos pues, nos va a explicar específicamente ya el articulado que tiene el régimen de protección, y pues daría paso al siguiente tema. Sería cuánto. Muchas gracias. Y Miguel. Bueno, hola, soy Sandra. Antes de hablarles sobre la NOM 164, yo creo que es importante mencionar, bueno, siguiendo lo que Miguel ya comentó, sobre el acuerdo por el que se determinan centros de origen y centros de diversidad genéticamente del maíz. No sé si, la verdad, ignoro si ese vaya a darlo a algún equipo, no sé si maestra me pudiera decir. No. ¿No? Ok, bueno. Bueno, este acuerdo tiene como base el artículo 86 de la Ley de Seguridad de Organismos Genéticamente Modificados, en el cual se dispone sobre las especies en nuestro país de su centro de origen, la diversidad genética, las áreas geográficas y en dónde se localizan. Y este acuerdo se expide conjuntamente entre la Semarnat y la Zagarpa.
Y obviamente lo que respecta del maíz, pues la ley lo maneja de esta manera y que por eso es que se creó lo del acuerdo y, bueno, los artículos que tienen relación con la ley de bioseguridad. Los criterios más importantes para determinar estos centros que tienen que ver con el maíz son que las áreas correspondientes se consideran centros de diversidad genética, o sea que son las regiones geográficas que actualmente albergan la población de todo como el sembradío del maíz y de sus... es que el maíz se divide como, hay muchas especies y subespecies, entonces pues tiene que ver también con todos los parientes silvestres del maíz y así. Y el segundo es que con base en la información de ciertos institutos y organismos tanto gubernamentales y así, es como se tiene que crear toda esta información como base de datos de las especies del maíz, que serían los institutos, donde colaboran son los institutos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agricultura y Pecuarias, el Instituto Nacional de Ecología y la Comisión para el Conocimiento y Uso de la Diversidad y la Comisión Nacional Forestal. En eso se encuentran identificados 70 razas de maíz, las cuales tienen, como les mencioné hace un rato, varias subespecies y especies. Entonces, lo importante de este acuerdo, en realidad el acuerdo es muy pequeño porque consta de 3 artículos y son muy chiquitos, pero lo más importante son los anexos. Los anexos, la verdad es que sinceramente no los comprendí muy bien porque son muy, muy técnicos. Entonces, yo creo que lo que hay que destacar de aquí sí es como que para poder entender el acuerdo o cuando haya como alguna investigación o seguir ciertos protocolos, siempre se tiene que basar en los anexos que son muy importantes. Y es que los estoy buscando y no los encuentro. Aquí están ya, perdón. Y bueno, eso es que sí, de verdad son muy, muy técnicos esos anexos, porque, por ejemplo, hablan sobre las regiones de en varios estados, como el límite geográfico que determina como dónde están sembrado el maíz, y son muchas cosas. Entonces, creo que eso es lo importante que hay que rescatar del acuerdo. Y bueno, pues creo que nada más. En relación a eso, pues nada más complementando lo que dijo Miguel Ángel. Y entonces ahora sí pasamos a la NOM 164. Es un poco dispersa o diversa de lo que estamos hablando, porque pues esta habla sobre la biodiversidad y las características y contenidos del reporte de resultados de las liberaciones realizadas de organismos genéticamente modificados. En esta NOM, yo creo que lo importante es, bueno, el objetivo es establecer las características y contenidos que deben incluir los reportes de resultados de las liberaciones de los organismos genéticamente modificados. ¿Por qué es importante lo de los reportes? Porque en cada uno de los proyectos que se hacen, son como los anexos que les mencionaba hace rato. Por ejemplo, yo trabajo con convenios de colaboración, entonces en esos convenios de colaboración es importante seguir, a veces más que el convenio, es importante seguir los anexos porque son todos los métodos que van a ocupar los investigadores para valga la redundancia, para su investigación y para los resultados que tienen que dar. Entonces, esta NOM habla justamente de eso, de que tiene que estar todo registrado, porque para que no dañen el medio ambiente, la diversidad biológica, la sanidad animal, la vegetal, la acuícola, y obviamente todos esos protocolos que deben seguir tienen que tener un sustento científico y técnico. Son como una serie de cuestiones administrativas que deben, pues, pues sí, como que es su no su fundamento, es como la base con la que se tienen que demostrar que todas las investigaciones que están haciendo son correctas. Y por ejemplo, esto me recuerda un poco al video que vimos que nos dejó maestra, el de
donde experimentan con los pacientes psiquiátricos, de que por eso es que se tienen que seguir estos protocolos que son mucha cuestión administrativa para que no pasen ese tipo de cosas, y por eso es que se tiene que demostrar mediante los, pues estos sustentos científicos. Y bueno, en esta diapositiva vemos, bueno, lo que ya les había explicado, de cuáles son el orden y la relación de los riesgos y que deben de considerar el medio ambiente, la diversidad biológica, la salud animal, vegetal y acuícola, y por eso es el sustento científico y técnico. Y ya, bueno, otra parte que es importante son los requisitos generales, todo lo que debe de tener estos sustentos son, bueno, el título del estudio, lo que deben contener más bien, perdón, me hice bolas, todos estos protocolos es el título del estudio, la hipótesis planteada, la justificación, el antecedente del estudio, el diseño experimental, los cronogramas de las actividades, los resultados, las discusiones de resultados y conclusiones, las referencias bibliográficas que apoyan el diseño de los estudios, las bitácoras de campo, yo creo que esas son de las más importantes, la lista del personal involucrado, porque también en esas se tiene que fundamentar como que sí son científicos y que son personas capacitadas para poder hacer esos estudios, y los estudios deben ser suscritos por personal calificado en la materia que cuenten con el aval de una institución académica o de investigación científica. Esto se refiere justamente a por eso el personal del que está involucrado, y bueno, también es anexado un documento firmado de declaración bajo protesta de decir verdad. Me faltó uno. Gracias. Y las secretarías en el ámbito de sus competencias, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, podrán solicitar la información. Y bueno, ya. ¿Qué sigue? Los reportes de resultados. Bueno. Los reportes de resultados de la liberación experimental deben de, al final, ya, perdón, los mapitas que vemos aquí son un ejemplo de los reportes de los resultados, y el título del permiso está obligado a informar inmediatamente a la secretaría correspondiente, o sea, de todo lo que llegan a hacer, de todos estos actividades y cosas que hacen, tienen que ser informadas, por eso está lo de la Zagarpa y la Semarnat. Y creo que de la NOM es todo. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar de la NOM 001-SAG-BIO-2014, que son las especificaciones generales de etiquetado de organismos genéticamente modificados, que sean semillas o material vegetativo. Para nosotros ahorita solo sería el estudio de las semillas. Entonces, esta NOM a grandes rasgos y ya por el tiempo nos habla sobre cómo deberán ir etiquetadas todas estas semillas, porque es importante que el consumidor identifique y sepa qué es lo que está consumiendo, para que entonces pueda elegir de manera libre e informada lo que va a consumir, y no solamente eso, sino que estas semillas han sido tratadas, cómo deberán, porque, bueno, aquí más adelante, el etiquetado tiene como propósito proporcionar toda la información esencial relacionada con la identificación de los organismos genéticamente modificados, para que el consumidor sepa cómo deberá ser el manejo de estas semillas, sus características, y sobre todo que está consumiendo un producto genéticamente modificado. Más adelante nos habla la NOM de cómo deberá estar conformada la etiqueta y del envase de las semillas, el empaque, que deberá de ser la etiqueta ubicable, identificable a simple vista, fácil de leer, en idioma español. El tipo de letra pues tiene que ser un poquito grande para que tú a simple vista la puedas identificar. Y bueno, cuando sean semillas genéticamente modificadas,
siempre se deberá de incluir la frase semilla genéticamente modificada, o si es un material vegetal, pues igual, para que el consumidor sepa que esta semilla es pues una OGM. Bueno, a grandes rasgos se deben describir las características de combinación genética, la denominación comercial, los atributos que contiene esta semilla, y bueno, una identificación alfanumérica de la OCDE, y bueno, los requerimientos especiales de tratamiento, las características productivas y reproductivas, todo esto con fines informativos. Y aquí hay algunos ejemplos de las etiquetas. Y bueno, estas son algunas de las empresas que tienen algunas semillas. Y bueno, aquí les vamos a hablar de la NOM 002 SAC Biosemarnat del 2017. Esta es la NOM del maíz. Más adelante les voy a explicar por qué, pero bueno, establece las características y requisitos que van a contener los estudios de evaluación de posibles riesgos de liberación experimental de los OGMs, que estos pudieran ocasionar al medio ambiente y la diversidad biológica, así como a la sanidad animal, vegetal y acuícola. Esta NOM es importante porque, al igual que la que nos explicó Sandy, habla de la biodiversidad, de la diversidad biológica, que se debe de conservar, y es importante porque nos habla de los estudios de evaluación de riesgos. En la ley nos mencionan que hay 3 etapas de liberación de los organismos genéticamente modificados, que son la liberación experimental, que es la liberación inicial, la liberación en programa piloto, posterior a la experimental, y por último la liberación comercial. Es importante porque cuando se implementó la ley, el reglamento y posteriormente estas NOMs, varias asociaciones y grupos de personas, de comunidades indígenas, peleaban que estas leyes, estos reglamentos, estas NOMs, son con la finalidad de que se puedan incluir o introducir semillas genéticamente modificadas y facilitar todo su inclusión, pues en este caso sería en México. Entonces es importante porque esta NOM nos habla de la evaluación de riesgo, y este estudio es con la finalidad de que se explique cuál es el riesgo que podría tener la liberación experimental de estos organismos genéticamente modificados en el ambiente y en la diversidad biológica. Y bueno, tiene etapas para el proceso de evaluación de riesgo, que son 5. La identificación de posibles riesgos, la evaluación de la ocurrencia de los posibles riesgos, la evaluación de consecuencias de los riesgos, las recomendaciones de manejo y la estimación del nivel de riesgo. Entonces, en la etapa 1 es identificar los posibles riesgos que tendría liberar este organismo genéticamente modificado en el ambiente, en diferentes zonas, y siempre te pide la NOM que ocupes algún comparador, que es otro organismo que sea genéticamente parecido al organismo genéticamente modificado, para que tú puedas establecer parámetros. Entonces, tienes que formular una hipótesis de riesgo de la liberación de ese organismo. Luego, en la etapa 2, nos habla de la evaluación de la ocurrencia de los posibles riesgos. Es la evaluación de qué pasaría si se presentaran estos riesgos durante la liberación experimental al ambiente. Luego, en la etapa 3, nos habla de la evaluación de las consecuencias de los posibles riesgos. ¿Cuáles serían las consecuencias de liberarse este organismo genéticamente modificado? Y se van a evaluar qué tanto estas consecuencias serían riesgosas para el medio ambiente en una temporalidad y hablando en un espacio. La etapa 4 es la estimación del nivel de riesgo. Debe de establecerse el nivel de riesgo bajo una hipótesis de
qué tanto daño se causaría al medio ambiente la liberación del organismo y la magnitud de las consecuencias. Todo esto es hipotético. Y bueno, y en la etapa 5 son las recomendaciones de cómo se podrían manejar los posibles riesgos que se causarían al medio ambiente con la liberación del organismo genéticamente modificado y digamos una ruta de manejo de estas consecuencias. Entonces, bajo estas 5 etapas se va a presentar este estudio para que, en este caso, la CEDAR y la Semarnat, que son las 2 secretarías encargadas de evaluar estas liberaciones, puedan otorgar el permiso. En el caso de liberación experimental y liberación en programa piloto, se está hablando de permisos. Ya cuando se habla de liberación para comercialización, ya es una autorización. Pero mientras, estamos hablando solamente de que va a otorgar un permiso. Es importante mencionar que esta NOM deja muy en claro que conforme a la ley, cada caso que se presente, cada solicitud de permiso deberá evaluarse específicamente. Entonces, esta NOM la relacionan con el maíz porque fue la entrada para que varias empresas pidieran la liberación experimental del maíz. Y de hecho se les había otorgado, pero varias comunidades indígenas se ampararon porque, como nos había comentado Gaitán hace un momento, el maíz es un patrimonio agrocultural de México. Entonces, bueno, alegaron y se ampararon y se mantuvieron como parados todos estos permisos y ahorita todavía siguen como en están en el limbo porque justamente estas negociaciones fueron paradas porque el maíz y aparte basándose en el régimen de protección especial que tiene el maíz y bueno, muchas otras circunstancias, separaron esos permisos que se le habían otorgado a varias empresas, entre ellas, como ya sabemos, Monsanto, y por eso esta NOM está relacionada pues muy de cerca justamente con el maíz. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si tengan ustedes dudas o comentarios. César, por favor. Gracias, profesora. Bueno, para mí también era inevitable hacer algún comentario y aportación porque este es otro tema que he visto durante mucho tiempo. A mí me tocó trabajar desde los anteproyectos de la Ley de Bioseguridad, los reglamentos, pero el comentario que quería hacer son 3 muy concretos. El primero es que me tocó participar en las rondas del régimen de compensación y responsabilidad en Cartagena, el protocolo de Cartagena, y mi conclusión personal es que pocos países tienen muy claro el concepto de daño que eventualmente podría generar, el manejo de organismos genéticamente modificados. De hecho, ese régimen no se ha concluido aún y el tema en donde se atoran todos los países, los abogados y los ambientalistas es en el concepto de daño. ¿Realmente el organismo modificado genéticamente causa daños? Esto me lleva al segundo comentario, hablando de maíz. En México importamos el 80% del maíz amarillo, somos deficitarios en maíz amarillo, aún siendo el país nativo. Digo, siendo México un país nicho del producto nativo, pero importamos el 80% del maíz amarillo para el consumo animal y lo importamos de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene una producción liberal de maíz genéticamente modificado. Entonces, quien piense que no hay, que no nos hemos alimentado por décadas de maíz genéticamente modificado, está equivocado. Y no existe un diagnóstico concreto sobre los impactos que ha tenido en la salud humana. Y finalmente, el último comentario tiene que ver con lo que nos comentaba Itzel. Efectivamente,
hay dos enfoques que son básicos y primordiales en el régimen jurídico de los organismos genéticamente modificados, por lo menos para las autoridades encargadas de la emisión de permisos y autorizaciones. Uno es el enfoque precautorio. Lo que se construyó desde la ley fue que cada caso, cada solicitud al ser analizada, tendría que privilegiarse el enfoque precautorio. Es decir, preguntarte antes que otra cosa, ¿qué tal si? ¿Qué pasaría si esto? ¿Qué pasaría si aquello? Incluso por encima del enfoque de análisis de riesgo. Y dos, la perspectiva de caso por caso. Ninguna evaluación de solicitud es igual a la otra, por más que se trate del mismo producto, del mismo terreno, del mismo ambiente, de las mismas condiciones climáticas. Siempre deberá prevalecer el enfoque de caso por caso. Y por último, comentarles que también tuve la experiencia muy afortunada de el primer caso que se mandó el mensaje del gobierno federal de que existía la ley y de que era una ley que era vinculante jurídicamente y que había consecuencias. Me tocó sancionarlo a mí, pero estábamos tan impreparados para un tema como este que cuando la decisión de los secretarios fue clausurar el terreno en donde se estaba prácticamente modificado sin permiso, pues eran nada más que 120 hectáreas más o menos. Entonces no había forma material de poder clausurarlos, vender las actividades de un terreno de ese tamaño. No llevábamos ni sellos, ni absolutamente nada. Era un terreno de agua de los mormones. Y bueno, pues estábamos poco preparados. Al día de hoy no existe un procedimiento sancionatorio efectivo y todo es muy vulnerable ante los juicios de amparo. Gracias, perdón, ya abusé, pero es otro de los temas que me apasiona. Gracias. No, está muy bien, César. Muchas gracias por compartirnos la experiencia. Bueno, ya estamos muy en tiempo. Ya no, creo que ya no hay manitas levantadas. No, me parece que no. Ya se me olvidó que les iba a decir. La próxima clase abrimos con Lupita, que nos va a complementar falta del tema que ahorita hizo parte. Serán unos 10 minutos. No le quiero quitar tiempo tampoco al equipo 2, que es ley de bioseguridad. Pueden seguir interviniendo cualquier cosa, no hay problema, libremente. Les agradezco porque sí, ya estamos en tiempo. Yo les agradezco mucho la exposición, felicito al equipo, fue una exposición muy puntual, que vamos a pasar la primera, que luego nos ubican, lo hicieron muy bien, veo el grado de compromiso y agradezco mucho el esfuerzo de parte de ustedes de hacerlo de esta manera. Entonces, bueno, pues les agradezco, que pasen buenas noches y nos vemos el miércoles. El miércoles también otra cosa que les iba a decir. Si ven que no me conecto a los primeros 10 minutos es porque estoy dando una capacitación que es de 3 a 6. Entonces, en lo que me desconecto de allá y me incorporo con ustedes, así que no se vayan yo sé que les preocupa mucho empezar puntualmente, ¿verdad? Pero si ven que no me conecto y me tardo unos 10 minutitos es porque estoy en la otra capacitación, pero me paso con ustedes sin falta, ¿no? Nada más yo procuraré que no suceda esto, pero pues a veces hay fallitas por ahí y pasa, ¿no? Pero ahora sí que les advierto por cualquier cosa, unos 10 minutos serían que yo entrara tarde a la reunión y empezamos con Lupita y nos vamos con el equipo 2. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Gracias, maestra. Buenas noches. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra, y disculpen por el audio. Gracias. No te preocupes, gracias. Gracias. Hasta luego, profesora. Adiós, maestra. Que les vaya muy bien, cuídense.